Buenas tardes, mi nombre es Juan Esteban Farías Martínez del Colegio Nacional Emilio Cifuentes de Facatativá. En este video vengo a hablar sobre el origen de la vida. El origen de la vida fue un fenómeno complejo que surgió hace 3.600 millones de años aproximadamente. Esta fue la manera como evolucionaron los primeros seres vivos. Los seres vivos surgen gracias a condiciones de la Tierra como la composición de la atmósfera y sucesos climáticos. La atmósfera primitiva es la que proporciona condiciones que permiten la síntesis de las moléculas orgánicas y estas dieron el origen. Se formó hace 4.500 millones de años. Explicaciones del origen de la vida. Desde hace mucho el humano ha intentado buscar respuesta a la vida y a su origen. Se han planteado diferentes explicaciones, como la teoría del creacionismo. Esta plantea la idea de que el universo es producto de la creación de un ser todopoderoso con un propósito, y esta teoría no la plantea la religión. Generación espontánea es la que plantea Aristóteles. Este pensaba que la vida puede crearse espontáneamente a partir de la materia orgánica, inorgánica o de ambas, pues se observa en el barro, estiércol, etc. Esta teoría fue descartada por el italiano Francisco Redi. La panspermia plantea que la vida podría originarse en cualquier lugar del universo y pudo haber llegado a la Tierra mediante asteroides. Arrhenius afirmaba que las bacterias se encuentran diseminadas en todo el universo. Quimiosintética sustenta que la vida viene de compuestos inorgánicos. Según científicos, los gases como el metano, amoníaco, hidrógeno y el vapor en la atmósfera reaccionaron activados por la energía solar, tormentas eléctricas, y el producto de esto fue el caldo primitivo. Esto originó las primeras células y organismos. Biomoléculas son moléculas que constituyen a los seres vivos. Están formadas por amoníaco y carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, y en menor cantidad de fósforo y azufre. A estos elementos se les conoce como bioelementos. Glúcidos o carbohidratos son moléculas solubles en agua compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Estas pueden formar largas cadenas como el almidón o la celulosa. Estas son fuente importante de energía. Las proteínas son compuestos por cadenas de aminoácidos. Los aminoácidos son moléculas formadas por un grupo amino, un grupo carboxilo, un grupo de hidrógeno y un grupo R unidas a un átomo. Los lípidos son moléculas que contienen hidrógeno y carbono. Las células las utilizan para almacenar energía y desempeñan funciones reguladoras. Ácidos nucleicos, denominadas nucleótidos, son moléculas orgánicas que poseen una estructura compuesta por un azúcar de 5 carbonos, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Los nucleótidos se unen y forman cadenas de ADN con azúcar desoxirribosa o un ARN con azúcar ribosa. El ADN contiene las instrucciones necesarias para el desarrollo de los organismos y la transmisión hereditaria. Origen de las células. El ARN se autocataliza y forma células ricas en componentes químicos. Las células actuales dependen del ADN para codificar y almacenar información. Fue muy importante para las primeras moléculas autorreplicantes el desarrollo de una membrana envolvente que las protegiera y las pudiera aislar las relaciones químicas esenciales. Origen de las células eucariotas. Surgieron a partir de las células procariotas mediante un proceso de endosimbiosis entre una célula anaerobia y otra aerobia. Individuo aerobio. Necesita indispensablemente un medio con oxígeno para poder sobrevivir. Individuo anaerobio. Individuo que es capaz de vivir o desarrollarse en un medio sin oxígeno. Una célula procariota anaerobia fagocitó las células procariotas aerobias más pequeñas que no fueron digeridas, sino que permanecieron en su interior para luego convertirse en organelos celulares. Los primeros organismos. Los primeros surgieron en la Tierra y fueron procariotas. Este no tenía material genético limitado por una membrana. Con el tiempo, las células adquirieron la capacidad de utilizar luz solar para sintetizar moléculas complejas. A partir de moléculas simples surgen entonces las bacterias fotosintéticas. Estas empezaron a utilizar agua y dióxido de carbono como materia prima fundamental y generaron oxígeno como producto de este metabolismo. Las concentraciones de oxígeno atmosférico exterminó a muchas de las células anaeróbicas, pero dio la aparición de células capaces de contrarrestar efectos nocivos del gas y los aprovechó para producir energía. La clasificación de los seres vivos. Se agrupan en grandes dominios, debido a sus características genéticas, morfológicas y fisionómicas. Dominio bacteria. Las bacterias son procariotas y por lo tanto, a diferencia de las células eucariotas, no tienen núcleo definido ni presentan en general órganos membranosos internos. Y por último, el dominio del Schera.
a veces llamadas arqueas. Son un grupo de microorganismos unicelulares que, al igual que las bacterias, tienen morfología procariota, sin núcleo ni, en general, orgánulos membranosos internos, pero son fundamentalmente diferentes a estas, de tal manera que conforman su propio dominio y reino. El video espero les haya gustado y sea de su agrado. Muchas gracias.